nuestra Biblia en Lucas, en Mateo 6. Bueno, también podíamos ver en Lucas, pero vamos a ver en Mateo 6. Pues cuando lo tengan, con un amén. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. La palabra del Señor lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el 7 dice: orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Amén. Nuestro Padre sabe qué es lo que necesitamos antes de que nosotros le pidamos. Por eso dice en el 9: vosotros pues orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el 13: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por este nuevo día, este lindo día, Señor Padre, porque dice tu palabra que todos los días son nuevas, tus misericordias son nuevas. El día de ayer, Señor, ya pasó y hoy es un día más. Y Señor, ¿qué es mejor, Padre, que estar en tu casa, Padre, para poder empezar esta semana? Para que tú nos cuides durante esta semana, durante este mes, durante este año y sucesivamente, Padre. Gracias te damos por darnos la oportunidad de estar aquí, y quiero, Padre, que todos los que escuchan tu palabra, que caiga esa semilla en el corazón, Padre, para que en algún momento pueda empezar a crecer, para poder después, Señor, para poder ver el fruto, Señor, y poder disfrutar. Y te doy gracias por esto, Señor. Bendice tu palabra. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Esta temporada de empezar el año, mis hermanos, como les había dicho la semana pasada, ¿cuántos de ustedes tienen planes en este año? Bueno, antes de eso le voy a pedir a los niños y a la maestra que vayan a pasar allí en su clase, porque los niños ya están listos para recibir su clase. Bueno, le vamos a dejar el tiempo para ellos. Vamos a dejar el tiempo para que vayan saliendo. Ahí también ellos van a tener su aire calientito. Amén. Bueno, nos quedamos libres. Mis hermanos, empezamos a leer la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un deseo y tenemos un anhelo. Amén.
y que queremos que este año nos vaya bien. Todos. Como siempre le he dicho yo, creo que no hay una persona que diga, este año me gustaría que me fuera mal. O sea, nadie. Todos queremos que nos vaya bien. Y por lo tanto, durante este tiempo estuve yo enseñando cómo de tal forma hacer las cosas. Y muchas veces no nos va bien porque en alguna manera no sabemos cómo hacer las cosas. Y entonces yo veo aquí una palabra en Mateo 6. Dice aquí en el 8, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Todos los que estamos aquí estamos conscientes de que hay alguien que nos puede bendecir, que nos puede dirigir, nos puede ayudar y que dependemos de Él. Amén. Y es Él que abre todas las puertas. Pero llegamos con esa pregunta que ¿por qué muchas veces vemos que las puertas no se abren? Y entonces, aquí la palabra dice, en esta frase dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tienes necesidad. Dice, incluso antes de que tú le pidas a Él. Esa es la base principal para un ser humano. Gracias a Dios todos hemos comido aquí, amén. A veces hemos sufrido, eso es parte de nuestra vida, pero hay ocasiones también nos hemos disfrutado un buen platillo. Pero bueno, son partes de la vida. Pero Dios sabe nuestra vida y especialmente todos aquellos que vienen y le dice a Dios, Señor, yo entrego mi vida a ti. Y cuando una persona entrega su vida al Señor, el Señor sabe exactamente cómo lo va a cuidar a esa persona. Como nosotros los padres, nuestros niños que son pequeñitos, cuando hay necesidad no sabemos, pero tenemos que ver por ellos. No sabemos qué hay que hacer, pero tenemos que hacer algo por ellos. Pero cuando es otro hijo de alguien más, vamos a tener lástima o cosas normales, pero pues a ver cómo le hace el papá con eso. Entonces, mis hermanos, cuando alguien viene y entrega su vida al Señor, esa persona se vuelve como un hijo y el Señor se encarga de controlar la vida. Se encarga de abrir las puertas. Entonces vemos aquí que antes de que nosotros oremos a Dios, Él ya sabe nuestra necesidad. Amén. Es un principio. Todos los que estamos aquí ahorita, el Señor sabe la necesidad. Y por eso el Señor Jesús, en algún momento, los discípulos, ellos miraban a Jesús orar. Y el Señor Jesús siempre oraba. Yo estaba preguntando una pregunta con los hermanos. Dice la Biblia que el Señor Jesús es el que oró mucho más tiempo. Todo el tiempo se pasaba orando. Y uno pregunta, pero si Él, en ese entonces en su humanidad era Dios. Pero ¿por qué Él oraba? Porque la oración es una plática. Y Él platicaba con Dios. Por lo tanto, cuando uno va con Dios es como una forma de platicar, conocer a Dios. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, le dice a los discípulos, porque los discípulos vinieron y le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos cómo orar. Muchas veces no sabemos cómo orar. Es como los niños, muchas veces ellos no saben lo que están pidiendo. Si viene un niño y nos pide que le demos un botecito de dulce y que sabemos que le va a hacer daño, ese niño cuando viene y nos pide eso, ¿qué le vamos a hacer? No le vamos a dar, por lógica. Muchas veces nosotros venimos delante de Dios y pedimos cosas que Dios sabe que no nos conviene. Por esa razón, la importancia de pedir al Señor, enséñame entonces cómo orar.
Gracias a Dios por esta palabra, porque los discípulos preguntaron al Señor, enséñanos a orar. Y cuando el Señor los enseñó a ellos, lo que el Señor primero les enseñó, ustedes cuando vayan delante de Dios, Él ya sabe que ustedes tienen una necesidad. Ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hagas lo que tú quieras. Y el Señor dice: ¿quieres que yo haga lo que quiera? Sí, Señor. Si uno hace una fe de todo corazón, y el Señor va a hacer lo que Él, realmente no es que Él va a hacer lo que le pega la gana, va a hacer lo que nos conviene a nosotros. Amén. Él lo sabe. Y cuando una persona va y dice: Señor, venga tu reino, o sea, hágase tu voluntad, lo que tú quieras. ¿Estás seguro? Si uno dice sí, perfecto. Vengas entonces, yo voy a hacer contigo como yo quiera. Como el Señor ya sabe, entonces Él va a decir: mi hijo, para acá, para allá, allí no debes, y se va a ir uno siendo guiado por Dios. Pero no es algo muy literal que Dios va a decir: hey, no te vayas para allá. Uno como se va a ir educando a través de leyendo la palabra de Dios, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Pero bueno, mis hermanos, urge en nuestras vidas que la voluntad de Dios se actúe, porque es como nosotros vamos a ver la gloria de Dios, hablando en un término donde necesitamos. Entonces dice aquí: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hagas tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque el Señor sabe que necesitamos comer, y algunos somos de buen comer. Danos esa comida, Señor. Pero hay una comida también espiritual, que es la palabra de Dios. Y seguimos viendo aquí, el pan de nuestro día, danoslo hoy. Y en el 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cada pedacito de oración aquí tiene una explicación, pero yo no me voy a enfocar en cómo leer en todo, pero nada más me voy a enfocar en el 13. Tiene un significado muy, muy interesante. En el 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Esta palabra en el 13 me quiero enfocar en eso. Hay una oración que Jesús enseñó a sus discípulos, que no debemos de olvidarnos de esto. Y dice: no nos metas en tentación, líbranos del mal. Porque, mis hermanos, cada vez que nosotros escuchamos un mensaje de parte de Dios, nos sentimos muy, muy animados de venir y recibir el mensaje, la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados. Esto siempre es el mensaje de por siempre. Adán y Eva estaban en el jardín disfrutando la vida, todo. De repente alguien tenía tanta envidia de verlos felices y dijo: en algún momento voy a entrar allí y los voy a engañar para que ellos no puedan disfrutar de eso. Desde ese tiempo ya habíamos hablado, desde el momento que el hombre desobedece a Dios, entonces viene la desgracia. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes tengan mucho cuidado en ese punto principal. Puedas que te pases hambre, pero tienes que estar consciente de no caer en la tentación. Porque cuando te caes en la tentación, automáticamente te alejas de Dios. Ya habíamos hablado de eso anteriormente, que Adán y Eva, cuando el Señor los llamó a ellos, ellos se alejaron de Dios. Y el Señor los estaba llamando a ellos: Adán, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? Y ellos huían. Ya no estaban ellos bajo esa cobertura,
bajo esa protección. Ya no tenían ellos el acceso ante la presencia del Padre. Y por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes oren para que no caigan en tentación. La mayoría de la desgracia que hay en el mundo entero es a causa de la desobediencia a Dios. El origen de tantos sufrimientos que hay es que el hombre se había alejado de su Creador. Preguntamos, ¿será que Dios no ha tenido piedad de tantas cosas que vemos en el mundo? ¿Será que Dios le ignora a las personas en sus necesidades, en sus enfermedades? ¿Será que Dios no tiene el poder para sanar la tierra? Sí lo tiene, pero Él está esperando a que sus hijos vuelvan a casa. Él está esperando que todo ser humano vengan a Él para que Él empiece a restaurar todo. Impactante, porque en este texto el Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos: ustedes están conmigo ahora, se sienten protegidos, se sienten que tienen un maestro que les enseñan a hacer lo que ustedes necesitan. Y cuando ustedes pasa su tiempo, ustedes se van con Dios, o sea, se van a la eternidad. Ya están aquí. Pero hay una cosa que no deben de ignorar: es que el mal va a estar allí. Y una vez que el mal entra en nuestra vida, mis hermanos, todas las personas se olvidan de Dios. Lo peligroso, mis hermanos, que es el pecado. Anteriormente estábamos estudiando, mis hermanos, que Dios estableció un orden, y cuando nadie respeta el orden, hay una alteración de la realidad. No es realmente que Dios quiere venir y traer juicio, simplemente porque el orden, cuando no se hace, y se altera todo. Es como en nuestra casa: si no hay orden, hay mucho desorden, ¿sí? Y es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos o fallamos o pecamos delante de Dios. Entonces automáticamente se hace un desorden, porque nosotros ya no tenemos esa confianza de venir delante de Dios y decir: Señor, yo quiero servirte, Señor, yo quiero buscarte. Ya no tenemos esa como confianza, porque el pecado, mi hermano, lo único que hace en la vida del ser humano es apartarse de Dios. Y por eso el Señor de último se lo dijo a sus discípulos: nunca se olviden de orar para que Dios les protege del mal. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay personas, de alguna forma, ellos no tienen la intención de fallar a Dios. Uno dice: si hubiera pensado que esto hubiera pasado así, no lo hubiera hecho, pero ya está hecho. Me imagino que Adán y Eva se lamentaron porque dijeron: no hubiera comido. El hubiera ya no existe. El Señor Jesús viene y le dice a sus discípulos: ustedes oren para que no caigan en tentación. Aquí esta palabra dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Hay algo que separa el hombre de Dios, es el mal. Es el mal. Y por eso la iglesia, Dios lo establece para curar el mal. Dice la Biblia, mis hermanos, que cada vez que una persona que estaba enfermo, dice la Biblia que una vez un hombre que estaba ciego, literal. Y dice la Biblia que cuando el Señor Jesús se acercaba a este hombre y le preguntaba: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le decía él? Que pueda ver, Señor. Es su necesidad.
Posiblemente nosotros también cuando venimos a la casa del Señor nos preguntan, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y nosotros decimos, Señor, este es lo que quiero que hagas por mí. Pero el Señor dice en su palabra que Él se enfoca en la necesidad de esa persona y le dice, tus pecados te son perdonados. Una vez un hombre que ya no podía levantarse y le abrieron el techo y le bajaron. No sé si ya leyeron esa historia. No se podía levantar. Y el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. En vez del Señor que diga, levántate y sánate, anda. ¿Sabe por qué lo dice eso? Porque el origen del dolor, de la enfermedad, de todo eso, es el pecado. Y por eso el Señor quiere primero ir a la raíz de la desgracia, a la raíz del dolor. ¿Por qué hay dolor en la familia? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay divorcio? ¿Por qué hay huérfanos? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué? A la raíz de eso es el mal. Y todo el tiempo el Señor se enfoca en eso. El Evangelio, mis hermanos, es eso. Nosotros no lo vemos así. Nosotros venimos, lo primero que pedimos a Dios, Señor, este es lo que necesito. Le dice el Señor a este hombre que estaba allí, le dice, para que ustedes se dan cuenta que tengo la potestad para perdonar pecados, tus pecados te son perdonados. Y luego le dice, y yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor le perdonó sus pecados y le sanó. Este es el Evangelio. Pero hay algo primordial. Y si nosotros venimos y buscamos de Dios y no pasa lo primordial, siempre vamos a vivir una vida como que Dios no hizo nada. Entonces, mis hermanos, es la palabra que estoy predicando en esta mañana, hablando de ese tema. Debemos de recordar siempre que mientras que vivamos en este mundo hay alguien que nos está envidiando si ya estamos en las manos de Dios. Y Él está esperando cada oportunidad para destruirnos. Es el enemigo. Dice la Biblia que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Todos los que ya estamos empezando a crecer en el Evangelio, cuidémonos, busquémonos más de Dios, porque nada nos tiene garantizado. Dice la Biblia, mis hermanos, que el Señor Jesús, cuando se bautizó, salió del agua y fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando fue lleno del Espíritu Santo, el enemigo lo llevó, el Espíritu Santo lo guió al desierto para ser confrontado por el enemigo. Y el enemigo, al confrontar a Jesús, porque el enemigo dijo, lo vencí a Adán y a Eva. Y Jesús vino para salvar a la humanidad, pero también yo lo voy a vencer. Y por eso, cuando Jesús fue llevado, pero algo muy interesante, no fue algo como que se surgió, fue plan de Dios. Dijo Dios, el Espíritu se lo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Dios. Aquí esta palabra dice, no nos metas en tentación. Pero allí dice que el Espíritu lo llevó para ser tentado. ¿Por qué, mis hermanos? La diferencia es, muchas veces nosotros somos tentados porque no buscamos de Dios. Pero hay momentos que sí vamos a ser tentados, pero es por un propósito. Y en este propósito, mis hermanos, cuando Jesús se fue al desierto y el enemigo lo tentó, Dios sabía que Jesús ya estaba lleno del Espíritu y que nada lo podía vencer. Y dice que cuando Jesús venció al enemigo, se frustró porque le dijo la primera, la segunda, la tercera. No tenemos tiempo para ver eso, en algún momento lo vamos a ver, cada definición de cada tentación. Le dijo esto, le dijo eso. El Señor no se desesperó, respondió con la palabra. Pero ¿por qué menciono eso, mis hermanos? Menciona que el pueblo de Israel fue llevado al desierto para ser probado. Fracasaron.
Vino Jesús, también fue llevado al desierto. ¿Qué pasó con él? Salió victorioso, mis hermanos. No fue vencido. Por eso en nuestra iglesia lo importante es nuestra creencia en Jesús. Él ya venció por nosotros. Porque si fuera a ser por nosotros, mis hermanos, no podríamos hacer. Todos fallamos de alguna forma. Nadie puede estar como, no, todos los que están allí ya son perfectos, son santos. Somos santos, mis hermanos, porque Jesús nos santificó. Tú eres un santo, ella es una, delante de Dios, ella es una santa. La hermana también, yo también. ¿Cómo te sentirías en ese momento que Dios dice? El apóstol Pablo siempre le decía a la iglesia: un saludo para todos los santos de la iglesia. Todos los que estamos aquí, según la Biblia, somos santos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos santificó. Porque Él vino a pagar todo, y por eso Él anda buscando a sus hijos a que se reconcilien con Él. Porque cuando hay un pecado, Él quiere borrar ese pecado y entrar Él ahí y controlar o cuidarte, más que nada, no controlar, sino protegerte y guiarte para los planes que Dios tiene para ti. Todos nosotros en este año tenemos planes, como había dicho. Mis hermanos, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de la semilla. Amén. Semilla es una palabra que vimos que ¿cuántos de ustedes han sembrado alguna vez en esa vida? Tal vez no, o tal vez sí, pero vamos y preparamos la tierra y le echamos la semilla. ¿Con la intención de qué? De algún día ver algo de lo que estamos sembrando. Vamos a sembrar una semilla de frijol, porque algún día queremos comer frijoles. Vamos a sembrar una semilla de una manzana, porque algún día queremos comer manzanas. Y yo estaba hablando un poquito también acerca de que este año, me gustaría que este año pudiéramos nosotros cosechar algo. Y para poder cosechar algo, tenemos que sembrar algo, para que el día de mañana lo cosechemos. Cada uno de nosotros de aquí deseamos cosechar algo. Pero para que podamos cosechar algo, tenemos que sembrar algo. Y ese es el mensaje que estuvimos aprendiendo la semana pasada acerca de eso. Bueno, yo hice un poquito de la intermedio hablando de esta oración, porque considero que mientras que vamos sembrando, muchas veces se nos olvida orar, que alguien nos quiere alejar de nuestro propósito. Alguien quiere de alguna forma sacarte de tu propósito. Y ahí, dependiendo tu mentalidad, si sigues o te quedas. Pero cuando tú sabes que Dios está contigo, Él te va a guiar. Y lo que estás pensando hacer, lo que estás queriendo hacer, entonces es lo que vas a cosechar el día de mañana. Mis hermanos, cuando yo estaba leyendo de la semilla, eso ya no puedo repetir mucho, es como una hora del mensaje de la semilla, pero hoy me enfoco también en esta palabra de este tema que estoy empezando también después de la semilla. ¿Qué siguen? El crecimiento. Amén. Todavía no llegamos al fruto, todavía estamos en el crecimiento. Ahora, el tema que estamos aprendiendo hoy es crezcan. ¿Cuál es el tema? Crezcan. Crezcan. Yo estaba leyendo un poquito acerca de eso, mis hermanos, al venir a la iglesia, definitivamente tenemos que pensar en crecer. Amén. En crecer. Porque el crecer, mis hermanos, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae motivación, nos trae alegría. ¿Sí o no? Si les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes aquí han logrado algo en la vida? ¿Sí? No sé si alguno de ustedes dijeron en algún momento: yo me propongo hacer esto, y cuando lograron, ¿qué se sintieron?
Yo en mi caso, un tiempo me propuse tocar el piano. No lo llegué a tocar como se debe, ¿va? Pero hubo un tiempo donde tenía tanto deseo de tocar. Quería adorar a Dios, pero no podía tocar el piano. No podía, era muy malo en el tiempo. Soy una persona, no me considero un músico porque tenía dificultades. Entonces me fui a estudiar, fui con una muchacha experta, me enseñó y aprendí toda la teoría de la música, pero menos el tiempo y el momento que me pusieron a tocar y no pude. La verdad es muy, muy frustrante eso. Y una vez le dije al Señor, Padre, ayúdame, deseo esto. Porque hay muchas personas se les facilita tocar, pero a mí no. Y cuando pude lograrlo, mis hermanos, me acuerdo una vez como el Señor me dijera, dale pues. Y me dio la oportunidad de poder tocarlo. Y por eso adoro al Señor. Pero me sentí tan satisfecho porque Dios me lo dio. No es realmente que lo tengo. Y no sé si alguno de ustedes, si les pregunto a ti ahora, ¿en qué algo que te quedas pensando, wow, yo logré esta parte de mi vida? Cuando lo pude hacer me sentí tan bien. ¿Se han logrado algo en su vida o todavía no? Realmente cuando logramos algo en nuestra vida nos sentimos bien. Pude hacer esto. Nosotros los jóvenes dijimos cuando éramos jóvenes, ¿no? Nosotros los jóvenes, me voy a casar, y cuando nos casamos dijimos, logré. Bueno, tal vez no todos, ¿va? Un ejemplo, las hermanas, no sé cuáles fueron su sueño, pero cuando lograron, dijeron, logré. Pero si todavía no ha logrado algo, tiene que pensar en algo, amén, para poder lograr. Porque mis hermanos, cuando nosotros aprendemos algo, nos sentimos satisfechos y con el deseo de seguir aprendiendo más. Pero mientras que nosotros nos quedamos en un estado donde no crecemos, mis hermanos, la vida se vuelve más aburrida. La vida ya no sentimos nada. Por eso, mis hermanos, este año yo les invito a que crezcamos. Ayer, cuando estaba estudiando este mensaje, le pregunté a mi esposa, le dije a ella, mira mi amor, sinceramente, dime dónde crees que necesito crecer más. Y ella vino sin pensar dos veces. Y me dijo, necesitas crecer aquí, y aquí, y aquí. Bueno, yo ya sabía nada más que quería la confirmación, ¿va? Y yo dije, wow, sí es verdad eso. Bueno, hablando de todos tenemos defectos, ¿no? Y yo quiero crecer en esta área para poder amar a mi familia, respetar, y etcétera, y un montón de cosas. Estoy hablando en el término de mi ministerio como pastor, necesito crecer en muchas áreas. Entonces le digo a mi esposa, y ella me pregunta, ¿y tú en dónde crees que debo de crecerme? Y pues también uno conoce a la esposa, ¿no? Yo digo que aquí necesitas crecer para que te vaya bien, ¿no? Y también hablamos y le pregunté a ella, ¿y tú cuál crees que tú son como las virtudes que si pudiera tenerlo, ¿no? Y ella dice, no, pues esto. Bueno, yo estoy de acuerdo. Y en tu caso, también esto y esto. De eso se trata este mensaje, güey. Enfocar en dónde crees que tú necesitas crecer más. Y también enfocarte en dónde crees que tú estás bien para motivarte. Porque muchas veces nos quedamos pensando, no soy bueno para nada. Eso no es verdad. Todos aquí tenemos algo donde somos buenos. ¿Por qué yo insisto eso, mis hermanos? El día que tú siembras, dice la Biblia que leemos la semana pasada, lo que tú siembras, lo vas a cosechar. Dice, el que siembra mucho, va a recoger mucho. El que siembra poco, va a recoger poco. Ya eso queda en cada uno de nosotros. Bueno, yo es lo que quiero sembrar y es lo que voy a cosechar. Este año yo quiero sembrar esto, yo quiero crecer en esto,
crezca. Entonces, mis hermanos, por eso leemos esta palabra y lo vamos a leer en segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro está casi hasta el último, está Apocalipsis y luego está segunda de Pedro. Tres 17. Amén. A ver, segunda de Pedro 3, 17. ¿Ya lo tienen? 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. En el 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice esta palabra, mis hermanos, así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guárdense. Es lo que estamos leyendo al principio, guárdense. Porque ya están aquí, ya están en los planes de Dios, ya están en una meta de crecer, de buscar de Dios, de seguir adelante, porque es lo bueno. Preguntamos a una persona, ¿será que es bueno buscar de Dios? Para los que conocieron a Jesús, ellos sí, dicen que sí. Pero para las personas que nunca quisieron conocer a Jesús, a mí me fue a la iglesia y nunca me fue bien. Sí, yo no recomiendo. Pero para las personas que realmente conocieron a Jesús, oh sí, vénganse, me fue bien. Mira cómo el Señor me ha bendecido, me ha cuidado, me ha guardado, me fue bien. Pero para las personas que no les fue bien, quizá porque no pudieron crecer y por eso ellos tienen una mala experiencia. Mis hermanos, al venir a la iglesia, estamos todos creciendo y nos enfocamos muchas ocasiones en nuestro carácter, en nuestra actitud y todo lo demás. Realmente es lo que el Señor quiere, donde crezcamos, pero todo de ahí, mis hermanos, el Señor nos quiere bendecir, nos quiere cuidar, nos quiere proteger, pero Él quiere ver el crecimiento. Pero antes de eso, mis hermanos, ya estamos en las manos de Dios. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, pero el apóstol Pedro le dice, guárdense, mis hermanos, guárdense, cuídense. Porque no es como venir en las manos del Señor y ya todos estamos bien. No, mis hermanos, hay un peligro todavía en la vida de un cristiano. Dice aquí, amados, sabiendo, guárdense, no sean que sean arrastrados por el error de los inicuos. Y dice aquí, y caigáis en vuestra firmeza. O sea, si cada uno de nosotros que estamos firmes ahorita, dice la Biblia, mantente firme. Al contrario, sigue creciendo más. No te caigas, guárdate, cuídate. Que la palabra inicuo, mis hermanos, esa palabra tiene un significado. Inicuo es una, cabe mencionar, es un indicio de una persona malvada, injusto, perverso, infame, que se va en contra de la justicia. O sea, el hombre inicuo. La Biblia lo llama, el enemigo es un inicuo. Después de que el Señor viene a dar el mensaje a sus hijos, vengan a mí todos los que están cansados, que yo los haré descansar, que yo los voy a perdonar, yo les voy a sanar, yo les voy a... Y el enemigo viene y dice, no es verdad eso. Mira la persona que fue allá, nunca le fue bien. Mira la persona que allá cómo sufre y que va a la iglesia. Mis hermanos, debemos de cuidarnos de ese pensamiento inicuo. ¿Cuáles son uno de los pensamientos inicuos que hay hoy en día? Hay muchas. O sea, por ejemplo ese, Emanuel, ya no toques. Es un pensamiento inicuo.
Por decir, yo ya no quiero seguir. Dice la Biblia, guárdate y quédate firme. ¿Lo vas bien? ¿Sí? ¿Emanuel va bien o no? Sí. ¿Qué dice el Señor a él? Firme. Va creciendo. Va creciendo. ¿La hermana Gretel va bien o no? Sí. ¿Qué dice el Señor a ella? Firme, adelante. A mí también. Esa palabra me aplicó el Señor, porque a veces uno da como así, ay, como que me desanimé. ¿Cuántos de ustedes se han desanimado alguna vez? El Señor dice, firme, dale, quédate firme. Porque esos pensamientos son eso, dependiendo. Y otro dice, yo ya no quiero ir a la iglesia. ¿Qué dice el Señor? Firme, crezca, no te quedes en casa. Es lo que el Señor viene a hablar en este año. Firme, asegúrate de que esos pensamientos, porque esos pensamientos rondan todos los días. Todos los días. Hasta uno pregunta, si Dios existe, ¿por qué yo no veo su mano? ¿Por qué tantas cosas? El Señor dice firme. El apóstol Pablo dice a los cristianos, firme. ¿Tiene duda? Firme. Desecha todas esas dudas. No sé, cualquier pensamiento que ha metido en nuestra mente que nos hace alejar de Dios. A veces son simples. Y el apóstol Pedro nos enseña hoy, hermano, guárdense de esos pensamientos. Debe de pensar realmente de dónde viene cada pensamiento que entre en su mente. Si ese pensamiento, por muy bonito que sea, pero si se da cuenta que no lo está acercando hacia Dios, dice el Señor, quédate firme, cuida tu pensamiento. Porque muchas personas dicen que son arrastrados por el error de ese inicuo. Inicuo es ese pensamiento que quiere estar en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios. Son esos grandes hombres que se levantan hoy en día y dicen, ya estamos en el siglo XXI, la Biblia debe de salirse en las escuelas. Pensamientos inicuos. Hoy en día todas las personas deben de respetarse, y si ellos se sienten ser como cualquier cosa, ellos tienen la libertad de sentir. Pensamiento inicuo. Y la palabra de Dios viene y dice, hombre y mujer. O sea, bonito eso. Que los niños tengan su papá y su mamá. Que los matrimonios estén. Ahorita llega otro pensamiento inicuo y dice a las personas del mundo, ya no hay matrimonio. Que todas las personas viven su vida libre. Que el hombre puede estar con otra persona y la mujer puede estar con otra, pero de todas formas ellos pueden estar juntos. O sea, pensamientos inicuos. Pues hay tantísimos pensamientos. Esos son como pensamientos extremos, pero hay otros que son más pequeñitos. Como por decir, pues dice el pastor que hay que orar, pero pues yo digo que yo así como estoy bien. Pensamiento inicuo, solo que uno no se da cuenta. Porque la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que orar. ¿O cuáles son otros? No, pero que como que yo no comparto esto sí. Hay cosas, mis hermanos, que son tan sencillas, pero que va llevando. Por eso la Biblia dice, guardaos. No sean que sean arrastrados por el error. Hablamos en el texto primero, dice el Señor, oren para que no caigan en el pecado, en la tentación, en el error. Porque el error, cuando uno lo comete y uno dice, ay, uno lamenta mucho. No sé si ustedes han pasado un accidente y de repente, ¡fas! Y uno se queda, ya no se puede hacer nada. Y a veces también en nuestra vida, a veces somos arrastrados por el error, dice ahí. Por eso, mis hermanos, debemos, ¿qué dice? Cuidarnos. Y dice, mis hermanos, que una persona que no está creciendo espiritualmente es más probable que es arrastrado por el error. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice aquí en el 18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. Todos estamos llamados a crecer en la gracia y en el conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el Evangelio.
Porque cuando las personas realmente conocen a Jesús, van a poder disfrutar la vida. Aunque estén viviendo una situación tan difícil, pero como saben que Jesús está allí, ellos van para adelante. Amén. Antes bien creced en la gracia, en el conocimiento del Hijo de Dios. Repito esta frase otra vez. Mi pueblo pierde por falta de conocimiento. Y dice aquí, crezcan en el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es la clave. Es como nosotros podemos ir a la Walmart, tenemos tanto hambre, queremos cocinar un pollo, pero para entrar ahí necesitamos una llave. Y si te dicen, no, ahorita te voy a dar acceso para que vayas a comprar, sacar todo lo que quieras gratis. Pero el secreto está de que tienes que tener la llave para entrar, pues está laqueado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Buscar la llave. Porque una vez que encontramos la llave, tenemos acceso para todo. Jesús es el centro de todo. Y cuando entramos en Él, nuestra vida va a ser una vida de plenitud. Porque nos va a dar absolutamente todo lo que necesitamos. Incluso cuando no vamos a recibir lo que nosotros pensamos recibir, no lo vamos a recibir porque Él dice, ese no te conviene, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Allí dice en la palabra, antes de que nosotros oramos, Él sabe lo que necesitamos. Y muchas veces estamos pidiendo cosas que no lo necesitamos. Pero como Él, al cuidarnos, Él ya no nos va a dar. Pero si nosotros vamos y buscamos por nuestra cuenta, pueda que lo obtengamos. Pero eso nos va a traer aflicción, nos va a traer problemas, nos va a traer cansancio y etcétera. Y vivimos una vida como, a ver, ¿qué hago para esta vida? Entonces, la clave en el conocimiento, Hijo de Dios. No sé si alguien este año, yo quiero conocer más a Jesús en este año. Yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero entregar mi vida a Dios. Yo no sé cuál sea el precio que hay que pagar, pero yo quiero buscar a Jesús en este año. No sé, todos nosotros venimos de este país con un sueño. Yo cuando vine a ese país dije, yo me voy a ir a los Estados Unidos porque quiero hacer una casa. Y llegué en este país, empecé a trabajar, ya no iba a la iglesia porque tenía un sueño. Y ya de repente Dios, de alguna forma, ¿no?, hice la casa. Y la casa está ahí ahorita. Ni lo estoy disfrutando, o sea, es un testimonio, ¿ah? A lo mejor algún día me voy a ir, a lo mejor no. Hay algunas personas que están allí y viendo la casa. Hasta le digo a mi papá o a mi familia, ¿por qué no se van a vivir ahí? Y ellos dicen, no, estamos bien aquí en nuestra casita. Ese es un testimonio, mis hermanos, que es buena intencionada. Pero después de un tiempo, en ese tiempo sufrí tanto por lograr ese sueño. A veces ya no comía. A veces comía pura maruchan. Miraba a todos los compañeros de trabajo, ellos comiendo su comida. Y ellos me decían, cómprate algo, ya no dejes sufriendo. Y yo sufriendo por lograr esa meta. Pero bueno, es bueno poner metas, pero cuando no es la voluntad de Dios, a veces uno trabaja en vano. Pero si en ese tiempo hubiera yo dicho al Señor, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Ya estoy aquí. Ese me hubiera enseñado una forma sin necesidad de sufrir tanto y lograr tanto. Pero venimos todos en este país con ese deseo. Pero realmente no sabemos qué es lo que nos conviene. Mi plan era que venir aquí por 3 años y regresar. Ya tengo 20 años aquí. Gracias a Dios, mis hermanos, muchas personas Dios los permite que vengan de su país, porque Dios quiere que ellos al venir aquí conozcan del Hijo de Dios. Porque cuando uno lo conozca a Jesús, tú dices, llegué hasta donde quería llegar. Ya no tienes otro pensamiento más, porque ya llegaste en los brazos de tu Señor.
Y Él te va a poner donde tienes que estar. Él me puso en este lugar. Él me dio una familia. Él me dio unos hijos. Me dio la oportunidad de conocerlos a usted. Está en el plan de Dios. Y yo no tenía pensado eso. Quizás cada uno de ustedes también tiene un pensamiento ahorita. Pero es muy bueno que este día están aquí para que digan: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y el Señor va a decir: este es lo que quieres que tú hagas, porque yo quiero darte todo lo que tú necesitas, aún más. Pero también hay que aprender a crecer en el conocimiento de Él. Porque como dijo una persona allí, muchas veces nosotros vamos a la iglesia y decimos: Señor, entrego mi vida. Pero cuando llegamos a nuestra casa y decimos: Señor, aquí yo mando. Y el Señor dice: está bien, te dejo que tomes tu decisión. Pero sabemos, mis hermanos, que cuando nosotros hacemos las cosas de nuestra manera, no nos sale bien. Entonces dice aquí: debemos nosotros de guardarnos de no ser arrastrados por el error de los inicuos. Al contrario, mis hermanos, debemos de crecer. Crezcan en la gracia, en el conocimiento de Cristo. Vamos a ver Filipenses 2. La semana pasada estuvimos viendo allí en Corintios, pero hoy vamos a ver Filipenses 2:12. Qué bonito, mis hermanos, cuando nosotros nos crecemos. Amén. Es lo que le estaba comentando hace rato. Vamos aquí a este texto. La semana pasada, mientras que van buscando Filipenses 2, vamos a leer el capítulo 2, versículo 12 en adelante. La semana pasada estuvimos viendo el apóstol Pablo hablando a unos cristianos que ellos nunca crecieron. Y decía el apóstol Pablo, decía: ustedes ya deben de ser unas personas más maduras, pero siguen todavía con pleitos, con enojos, con iras, con celos, contiendas. Y es muy lamentable. Yo no puedo hablar con ustedes porque todavía no han crecido. Pero hoy, cuando leo este texto, llega el apóstol Pablo y le dice a unos hermanos en Filipenses: esta vez va a ser una buena noticia. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia. ¿Cómo te sentirías, Emanuel, si alguien te viene y te dice: Emanuel, eres muy obediente? ¿Cómo te sentirías? Muy bien. Y le dice: Jessica, eres muy obediente. ¿Se sentiría uno bonito, sí o no? Sí. Y este caso así pasó en la vida de estos hermanos. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta, y le dice a ellos: hermanos, ustedes siempre fueron muy obedientes. Eso nos motiva, mis hermanos, a crecer. Como siempre habéis obedecido. En otra versión que estaba leyendo, ustedes siempre fueron muy obedientes. Hablamos anteriormente, mis hermanos, que la obediencia abre la puerta. Dice el Señor allá en Éxodo, cuando leíamos: si obedecieras mis mandamientos y lo pusieras por obra, yo te dejaré entrar para que tú puedas disfrutar todas esas bendiciones que tengo para ti. Obviamente, cuando vino el Señor Jesús, hay una bendición que todos buscamos y que todos necesitamos. No es dinero, es la bendición espiritual. Porque ciertamente aquí queremos una casa, queremos un carro, y eso no es malo. Pero hay una bendición primordial, que es nuestra alma. Porque el día de mañana ya no va a estar aquí. Y el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con la oportunidad que te di?
Y es esa bendición que el Señor se enfoca mucho. Cada vez que el Señor miraba a todas las multitudes venir, Él se ponía a mirar sus almas. Porque Él sabía que cuando una persona está alejada de Dios, pues, va a estar apartado de Dios. Y Él quiere traerlos. Pero a través de la obediencia vamos a poder estar con Dios. Y dice la palabra aquí, ustedes son luminares del mundo. Han obedecido, no solamente en mi presencia, sino que también más ahora en mi ausencia. Estas personas, mis hermanos, ellos obedecieron la palabra de Dios, no porque el apóstol Pablo le estaba diciendo, pónganse a orar. Ok, se ponían a orar. Ellos oraban por su cuenta. Cuando el apóstol Pablo se iba a otro lugar de misión, ellos venían y adoraban a Dios. Nadie venía, tenían que, el apóstol Pablo les decía a ellos, mira, vamos a tener servicio los domingos y los miércoles allí en Center Point. Es un ejemplo. Y ahí está, ok, y él ya no estaba porque se fue. ¿Y qué hacían ellos? Ahí estaban. Y decía, ya no se pelean entre ustedes. Y ya no se peleaban entre ellos. Ámense y se amaban. Ayúdense y se ayudaban. O sea, es un equipo de trabajo que estaban. Respétense y se respetaban. Hacían todo. Y cuando el apóstol Pablo escuchaba eso y él decía, wow, ustedes siempre fueron muy obedientes. Y el apóstol Pablo se sintió bien en ese caso. La semana pasada él más bien exhortó a otros cristianos porque dijo, ustedes ya deben de estar creciendo, pero veo que todavía no han crecido. Estudiamos mucho en eso y hoy vamos en eso. Mi hermano, ¿cuál es la intención de venir a la iglesia? Es porque queremos crecer. Porque si no pensamos en eso, mis hermanos, dice que una persona que no crece o algo que no crece, más bien se siente aburrido, el estancamiento, no trae nada. No trae nada. Cuando uno va aprendiendo a manejar bicicleta, no sé, es mi experiencia, ¿verdad? Primero, ya no me ando cayendo. Y luego ya voy. También cuando empecé a manejar carro, yo creo que nos identificamos más en eso. Cuando uno empieza a manejar el carro primero, la primera vez uno le da miedo. La segunda vez uno va perdiendo el miedo. La tercera vez, ¿qué se sintió cuando ya definitivamente el miedo se fue? O sea, como volando. Pero imagínense, si uno se queda todo el tiempo ahí en el miedo, no sería algo saludable. Mis hermanos, es la palabra de Dios que estamos leyendo hoy. El apóstol Pablo le dice a los filipenses, ustedes hacían las cosas no solamente cuando estaba yo, sino también en mi ausencia. Mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hacer todos sin murmuraciones ni contiendas, para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, y en medio de este mundo perverso. Bueno, me voy a enfocar en el 13, porque Dios es el que pone en vosotros. ¿Por qué los hermanos eran muy obedientes? ¿Por qué? Porque Dios ponía en ellos ese deseo. ¿Y qué hacían ellos? Ponían de su parte. Si Dios pone algo en su corazón para hacer algo, Él ya hizo su parte, ahora te toca hacerlo. Él produce, dice allí, en nosotros como el deseo, también como las ganas de hacerlo. No sé si a alguno de ustedes Dios les ha dicho algo, mira, haga algo. Si ya dijo eso, ya sembró una semilla. Si no ha dicho eso, a lo mejor porque Él ve, no, todavía necesitas crecer, pero necesitas entender. Mis hermanos, es tan bonito cuando crezcamos, ¿no? Cuando vemos a nuestros niños crecer, nos sentimos muy bien con ellos. Vemos a Gaelcito cuando estaba bebé, va creciendo. Se siente bonito. Sería triste ver a uno de nuestros niños quedarse en que no crece. Es preocupante.
frustrante, dolor de cabeza. Mis hermanos, por eso hoy este mensaje nos invita a que enfoquémonos a crecer, porque es muy saludable. Los niños, cada vez que ellos van hablando, hasta le dan ganas de hablar mucho. Yo veo a mi Eliel, se pone a hablar, bla, 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 porque ya sabe comunicar. El pequeñito también, aunque hace preguntas, no sabe hablar, pero dando un esfuerzo, porque quiere aprender. Y hasta nosotros nos sentimos, a veces le decimos, ¿cómo se dice roca? Y como él todavía no puede pronunciar la R, él dice loca. Y nos reímos porque, pues, de una forma. Pero cuando vemos que él ya puede pronunciar, decimos, wow, va bien. Hasta uno se siente satisfecho con todo eso. Como dentro de la iglesia vemos que Emanuel o todos venimos para aprender algo, y cuando vemos que ya puede, y uno dice, van bien. Pero vamos creciendo más. Y eso nos mantiene como activos, buscando siempre de Dios. Y también así es como es el procedimiento de buscar a Dios. Esta vez yo escuché la palabra de Dios, pero necesito conocer más. No sé si ustedes cuando conocen a una persona van conociendo cuál es su gusto, qué es lo que no le gusta, especialmente la pareja, ¿va? Yo sé cuáles son las cosas que no le gusta a mi esposa. Es lo que me dice, no, como que uno lo va conociendo. También uno sabe cuáles son las cosas que le gusta. Uno va conociendo para no ofender ni lastimar o no hacerle enojar, no hacer eso que no le gusta. ¿Sí o no? Así es Dios. Cada vez que venimos a Él, Él nos enseña, mijo, eso no. El Señor va diciendo, eso no me gusta, no le agrada. No, hay muchas cosas que no le agrada a Dios. Y cuando conocemos al Hijo de Dios, mis hermanos, ya poco a poco vamos a ir cambiando nuestra vida. Amén. Ustedes siempre son muy obedientes. Yo me voy a quedar con esa palabra. Por la obediencia, Dios produce en ustedes el querer como el hacer. Él despierta en nosotros el deseo de hacer las cosas que agrada a Él. El Señor siempre quiere ver a su iglesia en un crecimiento. Y nos quedamos con esta palabra. Donde habla, mis hermanos, que cuando una persona después de crecer va a empezar a dar el fruto. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren tener amor? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren tener gozo? Gozo. ¿O cuántos de ustedes quieren pasar toda su vida triste, así llorando, afligido? No, todos queremos reír, gozar. Eso es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes quieren tener paz? Ya aprendimos sobre la paz. La paz, mis hermanos, wow. No hay nada más que la paz. Llegar en la casa en paz, abrazar a los niños en paz. Todo eso es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia. ¿Cuántos de ustedes necesitan la paciencia? Yo. La impaciencia, wow, cómo nos aleja de nuestro propósito. A veces no tenemos paciencia. Ya me voy, pues, y se va uno. Necesitamos mantener la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. En algún momento vamos a estudiar en cada palabra, pero hoy nada más estoy leyendo los frutos del Espíritu Santo. Y es donde nosotros debemos de crecer. Cuando una iglesia crece es cuando ya tiene más amor, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fe, más mansedumbre, más templanza. Pero cuando leemos eso es como querer ir a ver un árbol de manzana que apenas va creciendo. No veo fruto. Pero cuando crezca uno va a empezar a ver. Entonces, mis hermanos, es el deseo que hay en el corazón de Dios, que su iglesia crezca en todo esto. No va a ser fácil, pero bueno, al venir, buscar de Él, orar, leer su palabra, juntar con otros hermanos que hablen de la palabra,
Porque si nos juntamos con otros amigos que ellos no creen en Dios, ahí dice, estamos en peligro de ser arrastrados por el error. Porque hay muchas personas ahorita tienen unos pensamientos que no vienen de Dios. Y por eso tenemos nosotros que juntarnos con personas que hablen de Dios. Porque si nos juntamos con personas que hablen de las cosas del mundo, ellos no van a entender lo que tú dices. Al contrario, tienes el peligro de ser engañado. Mis hermanos, cierre sus ojos ahí donde está y vamos a dar gracias.